Hola lesbianas, radicales, feministas, mujeres. Hasta ahí. Todo el mundo no. Para todo el mundo ya está todo el mundo. Lesbianismo radical para contrarrestar un poco todo lo demás que ya hay. Hoy vamos a empezar la mini lectura, la traducción express con algún comentario de Amor y Política, teorías feministas radicales y lesbianas. Bienvenidas. Si vieron la presentación, bueno, primero que nada, qué bueno que han vuelto igual. Me parece que queda un poco de cartón, pero en fin, soy una señora mayor en la internet, así que se hace haciendo y ya mejoraré. Se aceptan sugerencias también, ¿eh? En fin, bienvenidas entonces si vieron la presentación, y si no, también bienvenidas con un recordatorio. Esto tiene que ver con las mujeres. Vamos a hablar de feminismo, radicalismo, lesbiandad, liberación, todas cosas serias, importantes, todas cosas de mujeres. Esto no es para charlar con el unicornio después de hacer mimitos, no es para comentar curiosamente algún dato extraño. Esto tiene que ver con un ratito nomás, ponernos serias sobre lo que queremos hacer. Ay, bueno, la naturaleza se oye, unos pajarracos. Vamos a empezar. Bien, el libro entonces se llama Love and Politics, Radical Feminist and Lesbian Theories, Amor y Política, Teorías Feministas Radicales y Lesbianas. Fue escrito por Carol Ann Douglas, una feminista radical y lesbiana de Estados Unidos en 1990. Este libro define, delimita, ordena algunos conceptos como teoría feminista o teorías feministas, lo vimos la vez pasada, feminismo radical, feminismo lesbiano, qué son, cómo ven el mundo, qué quieren hacer, cómo lo piensan lograr, en qué son compatibles, en qué no. Y me parece que como principio es bastante necesario. Este es un libro escrito en un lugar en particular, por una feminista en particular, en un idioma en particular. Este libro está escrito en inglés, no está disponible en español. De hecho, se limita, todos estos conceptos que viste antes, se limitan en realidad a elaboraciones teóricas y de activistas de ese país, de Estados Unidos, y también de Francia, como vimos la vez pasada. Hay una conexión con el feminismo socialista. Pero en fin, en resumen, lo que quiero aclarar es que no es un tratado universal de los feminismos del mundo, no plantea serlo, es lo que es, lo compartimos por ese valor, porque las feministas radicales sabemos que la opresión de las mujeres, más allá de configuraciones particulares y de entrecruzamientos de otras jerarquías opresivas y otras dominaciones, la opresión de las mujeres en tanto hembras humanas no es un fenómeno que tenga países. Es decir, nuestra nación, nuestra sangre, nuestra raza, nuestra parentela son las mujeres de todas partes. Esa opresión se ha manifestado de maneras diferentes, pero nunca no se ha manifestado. En fin, las configuraciones varían, como varían los trajes típicos de una nación o los hábitos alimentarios. Pero por decirlo de una manera quizás un poco más grosera, las ricas también las cascan, o de una manera mucho mejor, como decía Andrea Dworkin, algunas correas más largas, otras correas más cortas, pero atadas estamos todas. Entonces, hecha esta aclaración, ¿no? Los lugares son diferentes, las vidas de las mujeres, sus opresiones, sus procesos revolucionarios, sus intentos de liberación son particulares, pero los temas que trata el libro, los conceptos que busca elucidar que ordena, son universales y son necesarias, y son universalmente necesarias para ir a la raíz de lo que sí nos interesa. Así que vamos a ver si nos calza. Es un libro, no es un manual, no es un curso, no es un atlas, es un aporte para ordenar. Estamos en auge del feministómetro, el carné de la ofensa, de las heces de los múltiples feminismos, y entonces es muy importante entender qué quiere decir, de qué estamos hablando cuando decimos feminismo radical, feminista radical, feminismo lesbiano, y qué no.
Bien, la parte 1 del libro comienza con la pregunta ¿qué es el feminismo radical? Y decime vos si no tendré razón a ver si no es necesaria esta pregunta. La mayoría de todos estos duelitos, intercambios de coreografías, de ofensas y carnets y feministómetros tienen que ver con que en líneas generales eso no quiere decir lo que pensás que quiere decir. La mayoría de estos intercambios, cuando digo intercambios o debates, por favor imaginen que hay como millones de pares de comillas. Estos debates en general se suceden y se suceden de esta manera poco fértil, cansadora, repetitiva, tediosa y que distrae precisamente porque no tenemos mucha idea de qué quiere decir las palabras que estamos usando. Y cuando algo no se sabe, se crea, si no existe, se aprende, se estudia. Y cuando digo estudiar también, justamente estudiar, creo que no quiere decir lo que pensás que quiere decir. No estoy haciendo una apología academicista, no estoy hablando de leer a sabias feministas con múltiples doctorados en las universidades de prestigio, porque estoy hablando de las mujeres, que es la mitad del mundo, y la mitad del mundo, la mayoría de la mitad del mundo, estamos bastante lejos de poder disfrutar los privilegios que nos permitan acceder a ese tipo de educación, y si alguna logramos, con mucha dificultad, no es mi caso, acceder a títulos importantes, en general es algo más anecdótico que tomarlo como una medida del feminismo. No existe un feminismo pro-academicista y no debería existir tampoco un feminismo en contra de aprender. La teoría feminista es lo que hacemos las feministas. Lo leímos en la introducción del libro de Carol Douglas la vez pasada. Cuando pensamos, cuando escribimos, cuando actuamos, y si lo articulamos coherentemente lo llamamos teoría. Es eso, estudiar es ponerse un poquito las pilas nomás. No tiene nada que ver con llegar a la ONU. Definiéndonos, entonces se llama el primer capítulo de la primera parte del libro. Saber qué quieren decir las cosas. Si vemos que cuando sabemos qué quieren decir no nos interesa, capaz que devolvemos solitas un carnet. O al revés, capaz que pensábamos que algo tenía muy poco que ver con nosotras porque su nombre nos refiere a conceptos que para nosotras querían decir un comportamiento, un grupo, en fin, algo específico que resulta que no era. Y entonces vamos a pedir y afiliarnos, a pedir el carnet. Pero eso se sabe si sabemos de qué estamos hablando. No se puede amar lo que no se conoce. Así que vamos a conocernos. Arre. Esto estaba en la presentación, pero por las dudas la voy a leer de corrido, porque la vez pasada no sé si solo lo dije, lo leí, lo traduje o qué. La palabra radical significa ir a la raíz de las cosas. El radicalismo político cree que hay opresión en la sociedad y trata de buscar formas nuevas, radicales, de entender esta opresión, sus causas y las maneras de terminarla. Existe gran desacuerdo sobre qué es verdaderamente radical y por ello hay diferentes tipos de radicales: feministas radicales, anarquistas radicales, comunistas radicales, socialistas radicales, y por eso hay muchos tipos de feministas radicales. Si el fin del patriarcado o la dominación masculina se define como el objetivo de las feministas radicales y feministas lesbianas, entonces todas las feministas radicales y feministas lesbianas tienen el objetivo similar, aunque puedan diferir sobre qué es verdaderamente una sociedad sin patriarcado. La mayoría de las feministas radicales y lesbianas irían aún más allá y dirían que una sociedad sin ninguna forma de opresión o poder sobre otros es su objetivo. Las feministas y las lesbianas, con diferentes visiones políticas, ven esto como un objetivo. Las grandes diferencias sobre estrategia no deberían oscurecer la similitud en los objetivos. Muchas feministas radicales, muchas teóricas feministas radicales no han escrito sobre estrategia y tácticas. El análisis de las condiciones existentes y sus orígenes, o menos comúnmente las visiones de posibles futuros, han atraído mucho más la atención de las teóricas que las maneras específicas de acabar con la opresión. Esto no significa que ninguna feminista ha hablado sobre acción o ha tomado acción. Las teóricas y las activistas no son siempre las mismas mujeres, aunque a menudo sí lo son. Este libro es un intento
de señalar tanto los puntos en común como las diferencias. Mi esperanza es que las feministas y las lesbianas puedan encontrar mayores puntos en común, examinar las diferencias de manera honesta, superar o tolerar esas diferencias políticas que puedan ser aceptadas y manejar de manera honesta y no abusiva con aquellas diferencias políticas que parezcan inaceptables. En la década de los 80, en la década del 80 las feministas se han vuelto más conscientes de las diferencias. Y además de las diferencias de raza, clase, trasfondo étnico y sexualidad, el movimiento necesita diferencias de opinión. Este libro es un ruego, un pedido por la aceptación de la pluralidad de opiniones, no una tolerancia liberal que supone que las diferencias en las ideas son aceptables porque las ideas no importan, sino una diversidad dinámica de pensamiento y de acción que busca una pluralidad de resultados, así como una pluralidad de tácticas. Estos son unos fragmentos de la introducción que no estaba segura si la vez pasada en la idea de presentarlo lo había cubierto o no. Me parece que esto alcanza y sobra para enmarcar lo que se va a hacer en los capítulos siguientes. Bueno, el capítulo 1, definiéndonos. No existe un único criterio para adecuadamente clasificar las diferencias entre las diferentes perspectivas feministas. Lo que eligió hacer la autora en realidad es examinar algunas partes del pensamiento feminista radical y feminista lesbiano en torno a ciertas ideas, en torno a los orígenes de la dominación masculina, en torno al amor y la sexualidad y en torno a los objetivos, estrategias y tácticas, y entender así, en ese marco, tanto el trabajo de algunas autoras feministas individuales como de algunos colectivos o tendencias o grupos dentro del movimiento. Les leo así ahora unos parrafitos. Mi discusión une el feminismo radical y el feminismo lesbiano porque las ideas están unidas histórica y epistemológicamente. Ambos conjuntos de ideas suponen que los varones forman una clase o casta separada de las mujeres en virtualmente todas las sociedades, que la clase o casta varones oprime a las mujeres y que las mujeres pueden y deberían intentar cambiar eso. Ambas teorías son teorías políticas que consideran cómo se distribuye el poder en la sociedad, cómo se toman las decisiones en la sociedad. Ambas utilizan lenguaje político como opresión, dominación, liberación. Aún autoras como Mary Daly, que no aprecian particularmente ese tipo de terminología, eligen otros con un significado similar, como es el caso de Sábado Sociedad. Utilizan un marco político que, al igual que el marxismo, ve la sociedad dividida en clases y en vez de aspirar a una armonía o justificar una armonía entre esas clases, se opone a esa división. Otra área básica de acuerdo ha sido la idea de que la dominación de un grupo por otro a un nivel de la sociedad, por ejemplo en la familia, favorece la práctica de dominación a otros niveles de sociedad, por ejemplo el gobierno o el lugar de trabajo. La mayoría de las feministas, por lo tanto, creen que es imposible tener una sociedad autoritaria a nivel personal y democrática a nivel político o viceversa. La mayoría de las feministas radicales y lesbianas y socialistas ven como objetivo no solamente el fin de la dominación masculina sobre las mujeres, sino de todos los patrones de dominación. Esta idea de lo personal es político no la inventaron las feministas radicales, ya Aristóteles o Confucio o otros filósofos patriarcales tenían claro que el refuerzo mutuo que se daba entre la dominación a diversos niveles de la sociedad, para ellos la diferencia, dice la autora, es que significaba que el control del padre en la familia y la posición del gobernante sobre el pueblo se reforzaban mutuamente y que esto era algo deseable. En fin, existen algunas diferencias entre los nombres, feminista radical, feminista lesbiana. Ahora yendo a explorar un poco las diferencias que se han desarrollado, estos eran algunos puntos en común. Una unión histórica, o sea, pasó así, y epistemológica, o sea, se piensa así,
se crea, se descubre así. Me gustó mucho esa parte. En cuanto a las diferencias, algunas tienen que ver más bien con un tema denominacional, algunas, ahora no estoy leyendo, obviamente, estoy comentando, algunas feministas consideran, por ejemplo, la autora considera que ella es las dos cosas, feminista radical, feminista lesbiana, ella ve al feminismo radical como una parte en general, el feminismo lesbiano, perdón, como una parte del feminismo radical. Algunas feministas lesbianas consideran que esa designación no pone el énfasis necesario en el lesbianismo, otras al revés, es decir, algunas diferencias tienen que ver solamente con el nombrarse. Existen también algunas lesbianas que ni siquiera no usan el término feminista para describirse a sí mismas, consideran que el lesbianismo ya lo contiene, es decir, hay una diversidad de denominaciones también que tienen que ver con las diferencias, pero no son diferencias profundas. Hablando, ahora sí estoy leyendo, voy a leer, hablando en líneas muy generales, podría ser posible decir que hay dos tipos de lesbianas radicales y lesbianas, de feministas lesbianas y radicales. El primer grupo se podría llamar las feministas radicales clásicas, cuyas políticas son más similares a las políticas feministas radicales articuladas a fines de la década de los 60, en grupos como New York Radical Women, The Feminist, Red Stockings, y también individuas como Firestone, Millett, Atkinson, aunque hay por supuesto enormes diferencias entre Firestone, Millett, Atkinson. En fin, esta política clásica, feminista radical o concentrarse en el enemigo, consiste básicamente en que los varones y las mujeres son más similares de lo que son diferentes y que los varones han usado las diferencias que existen en la reproducción para oprimir a las mujeres y definirlas como inferiores. Las mujeres se han visto perjudicadas, dañadas, al no permitírseles realizar el tipo de trabajo que han realizado los varones. Las mujeres deben enfrentar a los varones mediante acción directa y luchar por el final de la supremacía masculina. Una sociedad en la que no exista diferencia social reconocida entre mujeres y varones es el objetivo. Capaz que lo traduje más o menos. No sé si queda claro. Por las dudas. Dos tipos. Un tipo sería el feminismo radical clásico, fines de los 60, Firestone, Millett, Atkinson. Hombres y mujeres son más parecidos de lo que son diferentes. Los hombres han usado esas diferencias para oprimir a las mujeres, para definirlas como inferiores. Eso ha provocado un daño a las mujeres. Estar ajenas a las tareas que realizan los hombres ha dañado a las mujeres. Las mujeres debemos enfrentar a los hombres mediante acción directa y luchar por el fin de la supremacía masculina. Y el objetivo es una sociedad en la que no exista diferencia social reconocida entre varones y mujeres. La segunda postura, más bien desarrollada en la década de los 70, a menudo, no siempre, por lesbianas. Este grupo, esta postura podría llamarse enfocándose en las mujeres o diferencias biológicas. La otra sería enfocándose en el enemigo. En fin, la postura diferencias biológicas sostiene que existen mayores diferencias entre mujeres y varones que lo que mantiene la posición clásica del feminismo radical. Algunas inclusive sugieren que los varones son inherentemente más violentos que las mujeres, que la capacidad reproductiva de las mujeres no es una carga, un peso en sí, como parecen querer indicar algunas feministas radicales clásicas. La experiencia de las mujeres como madres no ha sido enteramente negativa porque las mujeres han desarrollado una cultura separada de la cultura masculina, más nutritiva, de más ternura, de más crecimiento. Las mujeres pueden beneficiarse más de estar entre sí
que estar con hombres. Las mujeres no están más limitadas que los hombres y no necesitan aprender de ellos. Y quizás hay algunas diferencias que deban ser preservadas. Algunas de estas mujeres creen que el objetivo debería ser crear sociedades separadas de los hombres, en algunos casos quizás gobernarlos de manera amable y matriarcal. La táctica apropiada es construir comunidades separadas e independientes de mujeres, no la confrontación con los varones. La confrontación se puede ver como actuar de manera masculina o de verse atrapada en la reacción a las acciones masculinas en lugar de la creación independiente. En líneas muy generales y traduciéndolo de manera muy desprolija, estos serían los dos grupos. Algunas autoras que sostienen algunas de estas ideas incluyen, por ejemplo, a Mary Daly, Susan Griffin. Por supuesto que entre sí difieren y en algunas instancias particulares sí están a favor del enfrentamiento o la confrontación. A veces los miembros de estos diversos grupos se temen entre sí. Participantes del grupo enfocado en las mujeres pueden sentir que aquellas que pertenecen al grupo clásico o enfocado en el enemigo están encerradas en una red de reacción a los varones en lugar de actuar por iniciativa propia. Quienes integran el grupo a enfrentar al enemigo sienten que el grupo enfocando en las mujeres dedica su tiempo a actividades más divertidas, como eventos culturales, o evitar actividades como marchas, simplemente porque son menos entretenidas. Y lo que importa, en realidad estos son detalles de quizás de esos momentos, ahora podemos reemplazar con reclamos y críticas que hemos oído o que vemos nosotras, no son de fondo. Lo que sigue es importante. Lo que es significativo es que cada grupo teme que los miembros del otro grupo no sean lo suficientemente radical. Esto está en itálicas, lo suficientemente radical. No todas las feministas radicales heterosexuales, está entrecomillado heterosexual, tienen una posición clásica del feminismo radical. Por ejemplo, Susan Brown Miller ha contribuido a la idea de que los varones son más violentos que las mujeres. No todas las lesbianas feministas sostienen la postura de las diferencias biológicas. Por ejemplo, Charlotte Bunch parece más cerca al grupo clásico. Es decir, no todas las feministas radicales o lesbianas se identifican con uno u otro grupo. Sin embargo, muchas sí lo hacen, por uno o por otro. Esas tendencias a menudo afectan qué libros o qué periódicos lee una mujer. En este caso, no leemos muchos libros o periódicos, pero se entiende. Así como qué discusiones o qué conciertos asiste. Muchas solo se mantienen informadas de ideas que se desarrollan solamente en su parte del movimiento y a veces no hay mucha superposición entre los grupos. En la ciudad en la que vive la autora, en Washington, hay miembros de ambos grupos que han ido a los mismos eventos culturales en los últimos años, solamente en los casos en los que esos eventos han tenido la participación de otro grupo, por ejemplo, mujeres de color, mujeres judías. Este deseo de reconocer y aprender sobre la opresión de las mujeres de color, mujeres negras, women of color en inglés, afrodescendientes o negras, o las mujeres judías, está uniendo políticamente a feministas radicales y feministas lesbianas de muchos trasfondos étnicos, de diversas trasfondos políticos. Esto es algo en los 90s, la descripción de lo que está pasando en los 90s. Muchas de nosotras, dice, aunque estemos más atraídas a un punto de vista, también hemos tenido gran influencia de las que representan otros puntos de vista. Yo me siento influenciada por ambas escuelas, dice la autora. En fin, esta parte habla de lo que no es tan en sí una diferencia, o la diferencia que no es tan clara, o la diferencia que es en algunos aspectos y no otros, de una definición muy amplia que es ser feminista, ser radical, ser lesbiana. Son tres cosas muy grandes para juntar sin que haya complicaciones en las uniones. Ahora voy a leer, porque recién estaba hablando. Muchas autoras han intentado desarrollar una síntesis de diferentes teorías originadas por varones, como freudianismo, marxismo o existencialismo. Yo no quiero intentar otra síntesis de esas ideas. Quiero saber si es posible sintetizar a T. Grace Atkinson y a Mary Daly
sin distorsionar el pensamiento de ninguna de las dos. Quiero intentar reconciliar los variados y aparentemente contradictorias ideas de las feministas radicales y lesbianas que me han afectado. Quiero aprender si existe alguna manera en la que estas diferentes teorías forman una tradición coherente. Yo también quiero saber eso, Caroline Douglas, a mí también me gusta mucho esa parte. Sigo leyendo. Las comparaciones en este libro no darán un análisis completo de la obra de ninguna teórica y muchísimo menos mi traducción, les estoy acotando, pero sí debería dar una idea del rango de pensamiento dentro del movimiento feminista. La obra de algunas autoras sufrirá más que otras por este tipo de tratamiento, ya que no todas las escritoras feministas han enfatizado el tipo de ideas que yo voy a analizar. En particular, la obra de Simone de Beauvoir es mucho más que la suma de sus partes según se discuten en estas comparaciones. Beauvoir se incluye en este libro no porque sea una feminista radical, que es un tema a debatir, sino porque ha sido la inspiración para muchas feministas radicales. Hay otras obras de otras feministas cuyo estilo, por la poesía de su estilo, que es una parte integral del mensaje, como es el caso de Mary Daly, también seguramente se vea en desventaja cuando se compara punto por punto o se analiza punto por punto, que es lo que va a ser el libro. Pasamos ahora a la siguiente parte, que es el análisis psicológico. Esto vendría a ser la página 14, si alguien está siguiendo el libro. Bien, aunque algunas feministas socialistas como Juliet Mitchell han definido al feminismo radical como psicológico en su abordaje, yo sugeriría que cualquier teoría que propone una solución psicológica o individual al problema de la opresión de las mujeres no es feminista radical. Aún la declaración más psicológica, entre comillas, del feminismo radical, el manifiesto de 1969 de las New York Radical Feminists, llamado Politics of the Ego, políticas del ego, que dice que los hombres oprimen a las mujeres primordialmente por satisfacción de su ego, llama a terminar con el sistema de sexo, de clases sexuales, y desafía a la familia como institución. Por lo tanto, avisora soluciones políticas y sociales, no individuales. Por otro lado, la obra de feministas como Dorothy Dinnerstein y Nancy Chodorow se concentran en la psicología de una manera en la que la mayoría de las feministas radicales considera que no es radical. Tienden a explicar el comportamiento indeseable de los varones como un resultado del tratamiento dentro de la familia. Particularmente en el hecho de que las mujeres hacen toda la parte de maternar. La solución que plantean a los problemas en las relaciones entre las mujeres y los varones es que aumente el cuidado de los padres, o sea, el cocuidado como política de armonía familiar. Esto es una acotación mía. A veces también mencionan que tener un varón activo en el cuidado infantil es necesario para obtener seres humanos equilibrados, que no ven a las personas delineadas por sus roles sexuales, y se podrán imaginar que esto no suena muy feminista ni muy radical, y como dice Caroline Douglas, difícilmente sea una solución para madres lesbianas. Es decir, lo del feminismo y la psicología es bastante complejo. Seguimos. Algunas feministas radicales como Pauline Barth han criticado este énfasis en la psicología justamente porque despolitiza. Trata a los varones como individuales, no como una clase, y recomienda un curso de acción individual que debe llevar adelante la mujer individual en lugar de colectivamente. El énfasis en los daños psicológicos, los daños que causa la familia, digamos, nuclear, a las mujeres, tiende a tratar a las mujeres y a los varones como dañados igual, de modo igual. Cuando se habla de vínculo patológico, relación poco saludable, en fin, este tipo de enfoque desde la psicología
en general tiende a tratar a los varones como individuos, no como clase, y en general recomienda cursos de acción individuales, y en general enfatiza el daño que la familia causa a todos, ¿no? El adicto al porno sufre, en fin, ya conocemos el approach de la enfermedad. Bien, el atractivo que tiene esta teoría para algunas mujeres puede ser, dice la autora, en la sugerencia de que se puede cambiar el mundo casándose con un varón liberal. Nosotros diríamos un feminista, un unicornio, uno bueno, en lugar de dedicándose a la actividad política. Es otro aspecto importante es raza y clase. Muchas, pero no todas, las feministas radicales creen que la opresión de las mujeres por los varones es la opresión humana primaria, en el sentido de que ocurrió primero históricamente, es la primera opresión que un individuo conoce, la primera opresión de la que participa, la más ampliamente extendida, la que ocurre en virtualmente cada sociedad humana y la que pone prácticamente a cada ser humano en una clase de opresión, opresor u oprimida, sexual. Virtualmente todas las feministas radicales reconocen que la raza y la clase económica, que las opresiones raciales y por clase económica también existen y que pueden tener un impacto aún más fuerte en un individuo particular o en un grupo particular que la opresión sexual. Por ejemplo, las feministas radicales saben que las mujeres judías no fueron incineradas por los nazis por ser mujeres, aunque algunos aspectos de su tortura puedan haber sido diferentes de la tortura de los varones judíos. La opresión de sexo probablemente esté siempre interrelacionada con la de raza y clase, y las mujeres que son oprimidas por su clase o su raza son oprimidas por un tipo particular de clasismo o racismo misógino, además del clasismo y el racismo que experimentan los hombres de su clase o de su raza. La opresión sexual también puede afectar a varones de clases oprimidas, cuando los varones de clases opresoras los perciben como amenazas sexuales para su poder racial. Feministas radicales como Andrea Dworkin o Catherine McKinnon han aludido a esta interrelación de opresiones, pero la mayoría de las teóricas feministas radicales blancas no han escrito sobre esto en mayor detalle. Algunas feministas radicales y muchas socialistas feministas consideran que las opresiones de sexo, raza y clase están tan interligadas que no tiene sentido decir que ninguna de ellas es primaria y que enfocarse en alguna de ellas como primaria es un insulto para las mujeres que son oprimidas por racismo y clasismo, además de por patriarcado. Algunas obras feministas radicales incluyen clase y raza de manera integral. El estudio de Catherine McKinnon de acoso sexual, por ejemplo, muestra cómo la clase o la dominación, de clase en el lugar de trabajo y el acoso sexual son aspectos interrelacionados de placer para un patrón que exige actos sexuales de una empleada mujer. La discusión de la raza y la clase en el movimiento contemporáneo feminista se enfoca en el racismo blanco, así como tal como ha evolucionado en la civilización occidental, y la opresión de clase que se ha desarrollado bajo el capitalismo. Las formas de raza y opresión de clase que prevalecen en la sociedad occidental y que han extendido su influencia a través de varias otras partes del mundo. Una discusión histórica podría descubrir los orígenes del racismo muy atrás en la historia, cuando sea que los primeros seres humanos comenzaron a percibir a los pueblos vecinos como diferentes, matarlos y esclavizarlos. Una discusión histórica puede definir el capitalismo como una forma de opresión económica que ha existido desde que los seres humanos primero han tratado de apropiarse del trabajo, de la labor de otros seres humanos,
como esclavos, sirvientes, subordinados o esposas. Una discusión profunda de la opresión económica necesitaría incluir los sistemas económicos en los cuales las clases burocráticas controlan la fuerza de trabajo de la mayoría de los trabajadores y cosecha una porción desproporcionada de los beneficios. Pero un examen complejo que incluya opresión de raza y de clase también debe aceptar que las mujeres pueden cosechar algunos beneficios por conexiones con hombres de la raza y clase dominantes de una sociedad. Las feministas no están de acuerdo sobre si las mujeres pueden ser, de hecho, pertenecer a las clases superiores o si las mujeres blancas pueden ser opresoras en el mismo sentido que los hombres blancos pueden serlo, pero sí virtualmente todas estamos de acuerdo de que las mujeres pueden participar en conductas opresivas o que pueden identificarse con la clase del opresor, aun si su sentido de identidad está basado en un engaño, en una equivocación, en una ilusión, en una falsedad. La siguiente sección se llama ¿Es el feminismo para todas las mujeres? Aunque la mayoría de las feministas radicales teóricas de los 60, de fines de los 60 eran blancas, suponían que el feminismo radical era una teoría que contribuiría a la liberación de las mujeres de todas las razas y de todas las clases. Las primeras antologías, como Sisterhood is Powerful y Radical Feminism, y los periódicos, incluían artículos sobre mujeres colonizadas, mujeres en diversos movimientos de liberación nacional, mujeres en China, Vietnam y Cuba. Eran frecuentemente citadas como ejemplos de valentía radical. Las primeras antologías y periódicos también incluían algunas, no muchos, artículos sobre o por mujeres negras en Estados Unidos, 3 en Sisterhood is Powerful, 1 en Radical Feminism. En Sisterhood is Powerful también había un artículo de una mujer chicana. El manifiesto de 1968 del grupo Red Stockings, un manifiesto típico en este sentido, dice, leo: nos identificamos con todas las mujeres. Definimos nuestros mejores intereses como aquellos, los de las mujeres más pobres, más brutalmente explotadas. Repudiamos todo privilegio económico, racial, educativo o de estatus que nos divida de otras mujeres. Estamos decididas a reconocer y eliminar cualquier prejuicio que podamos tener sobre otras mujeres. Esto es un ejemplo, luego va a citar otro manifiesto también de Barbara Barris y Kathleen Barry, también. Pero dice luego que hacia fines de los 70, muchas feministas negras y otras feministas de color decían que las feministas blancas no habían vivido a la altura de este ideal de explorar el racismo y crear un feminismo por y para todas las mujeres. Sin embargo, creo que es importante señalar que las feministas radicales al menos comenzaron a pensar en la variedad de mujeres y esperaron conexiones, aunque eso no fuera suficiente. La autora afroamericana Audre Lorde, en su carta abierta a Mary Daly de 1980, señaló que las mujeres de color experimentan una forma más intensificada de opresión patriarcal y que las obras de las feministas blancas a menudo no han discutido esta diferencia de manera específica. El diálogo entre feministas de color y feministas blancas sobre las redefiniciones del movimiento fue uno de los rasgos centrales del movimiento en los 80. Como dijo Adrienne Rich, la idea feminista radical de identificarse con todas las mujeres iba a ser severamente desafiada. Creer que era correcto identificarse con todas las mujeres, desear profunda y sinceramente que eso sucediera, no fue suficiente. Escribir este libro, dice Carolyn Douglas, plantea preguntas sobre raza y sobre el lenguaje. Y traducirlo también en Cotoyo y comentar también. Esta carta abierta a Mary Daly es importante porque describe, como dice acá,
describe la opresión particular, abrió los ojos al feminismo radical, junto con otro montón de materiales, ¿no? A veces uno dice la carta de tal, el artículo de cual, el libro de aquella, son un montón, son todos juntos, pero bueno, como dice acá, durante los 80 el énfasis estuvo puesto en el deseo de que el feminismo radical fuera un feminismo para todas las mujeres. El deseo es fundamental y sin eso no se puede, no crece nada, pero como dijo Adrienne Rich, no fue suficiente. Y este libro no intenta más que lo que se plantea, como les decía. Es una tarea pendiente, entonces, hasta acá, hasta lo que revisa este libro, hasta 1990. Y es bastante nueva porque estamos hablando de algo que empieza a fines de los 60. En fin, es, por supuesto, para todas las mujeres, debe ser para todas las mujeres. Y el siguiente punto, si este es complejo y da lugar a un montón de cuestiones y reclamos y dudas, me había quedado pendiente de decir algo de la carta. La carta supuestamente nunca fue respondida por Mary Daly. A los años, luego ya con las personas involucradas fallecidas, la respuesta existió y la respuesta apareció en los papeles de Audre Lorde. O sea que el valor de la carta es la carta, no la historia, no las historias de las cartas. Lo digo porque no la estoy leyendo acá, pero es interesante, léanla. Se llama Carta Abierta a Mary Daly, es de 1980. Y lo que describe sobre lo que viven las mujeres dentro del movimiento feminista, algunas mujeres dentro del movimiento feminista, sí es destacable y sí es importante, más allá del manejo político o de los usos políticos o teléfonos descompuestos o inmensas dificultades, porque en definitiva todo lo que sale mal en la lucha para la liberación de las mujeres está previsto, porque la idea es que nos salga horrible y que sigamos esclavas siempre, por lo tanto está. Pero bueno, quería llamarles la atención sobre esa carta y sobre las cartas de ese tipo, sobre leerlas con un interés más forense, digamos, más investigativo, más investigador que emocional, porque en general los detalles de las vicisitudes de las cartas en sí oscurecen un poco la profundidad o la claridad o la contundencia de lo que se plantea en ellas. Acá es muy concreto. Prácticamente cualquier planteo posible de feminismo radical considera la coexistencia de diversas opresiones para las mujeres y la necesidad de las mujeres mayormente oprimidas de que puedan justamente expresarse y construirse más que quienes ya tienen, entre comillas, la vida más liviana, o como dice Andrea, la piola más larga. Y esta es una verdad de la tapa de todos los libros de los feminismos radicales y sin embargo se entiende poquito. El feminismo es para todas las mujeres. Lo que sigue, ¿cuál es el método de la teoría feminista? El libro dice, ¿por qué estoy enfatizando la teoría como diferentes conjuntos de más o menos ideas coherentes influenciadas por otras teorías? ¿No han dicho acaso las feministas radicales que la creación de conciencia era nuestro método básico de aprender sobre el mundo y que nuestras vidas son las bases de nuestra teoría? El manifiesto de las Red Stockings dice, tomamos nuestra experiencia personal y nuestros sentimientos sobre esa experiencia como la base para el análisis de nuestra situación común. No podemos confiar en ideologías existentes, ya que son todas productos de la cultura de la supremacía masculina. No me digan que no es obvio. En fin, el método de la teoría feminista clásicamente radical ha sido la creación de conciencia, los grupos pequeños de discusión y pensamiento. Bueno, esto que dice acá. Una década después, otra feminista, una feminista socialista, Nancy Hartsock, escribe: la práctica de creación de conciencia en pequeños grupos, con el énfasis que pone en examinar y comprender la experiencia y en conectar la experiencia personal a la estructura que define nuestra vida, es el ejemplo más claro del método básico del feminismo.
Así que cómo se hace el feminismo así, hasta ahí sabemos, ¿no? Unimos, compartimos, por eso es importante que nos hablamos, nos escuchamos y nos leemos entre nosotras y mucho nosotras, porque de allí tomamos nuestra experiencia personal, nuestra opinión sobre esa experiencia y la unimos a la de las demás y las unimos esas de las demás a las estructuras que las conectan y las mantienen vivas. Así que hasta ahí es básico. La teoría feminista se hace con creación de conciencia. Pero ¿cuál es el rol entonces de la teoría afuera del grupo de creación de conciencia? Hoy no hacemos grupos de creación de conciencia, hoy tenemos Facebook y otro tipo de cosas. Dice Carolyn Douglas. Por una parte, el grupo de creación de conciencia es limitado en su membresía. Ningún grupo, ni todos los grupos que han existido o estén por existir, han contenido todas las variedades de las experiencias de mujeres que existen en el mundo hoy. Puede ser útil tomar lo que ha aprendido una en el grupo de creación de conciencia y con eso aprender más sobre la vida de las mujeres y después comunicarle eso a las demás a través de algo que se escriba. Estoy por ponerme a llorar con lo que esta mujer describe. Los grupos de creación de conciencia me da la impresión a mí. Yo tengo 40 años, o sea que no participé. Debe haber sido una cosa fantástica y genial, muy entretenida. Me encantaría, en fin, esta idea, ¿no? De hablar de algo, charlar, contar, después quedarse pensando, escribir algo, compartirlo con las demás. Seguimos. Libros sobre la prostitución forzada. Bueno, sobre prostitución forzada, yo ahí como que corregiría algo. Violencia doméstica, incesto y toda la gama de opresión de las mujeres nos amplía nuestro entendimiento sobre la opresión de las mujeres. Por eso es buena la información y la teoría. Una de las diferencias agudas, más primarias en el movimiento, estaba relacionado con hasta dónde se puede confiar en la creación de conciencia como base para la teoría. El grupo feminista radical Red Stockings, que dio origen a este sistema de creación de conciencia, enfatizaba, por supuesto, muchísimo su importancia. Y no es coincidencia entonces que Red Stockings insistía en que aquello que las mujeres decían que más querían es lo que tendrían que tener. En este caso era relaciones comprometidas y monogámicas con los varones. De manera similar, lo que la mayoría de los obreros norteamericanos dirían que quieren sería jefes más respetuosos, jornadas de trabajo más cortas o salarios más altos, porque la mayoría de las personas en Estados Unidos, dice la autora, y yo supongo que en cualquier lado, dirán que lo que quieren más son mejoras en sus condiciones inmediatas y no la revolución, ¿no? Bien, página 20. Algunas de las primeras feministas radicales involucradas en la creación de conciencia decidieron que sí querían la revolución feminista. La mayoría, seguramente, habían sido además radicales antes de hacerse feministas, radicales políticas. La creación de conciencia en sí misma puede necesariamente no tener el efecto en una mujer que no está acostumbrada a pensar en el cambio social o en el cambio radical, aunque sí va a ayudarla a tener mayor conciencia del maltrato y del abuso. La teoría es una manera de estirar la imaginación, de intentar hacer generalizaciones sobre nuestras experiencias individuales, intentar visualizar cómo el mundo puede cambiarse para que las estructuras de opresión puedan ser eliminadas. Las ideas de fines de los 60 de T. Grace Atkinson eran muy diferentes de las ideas de las Red Stockings, en parte porque Atkinson hacía mayor énfasis en la teoría. La teorización política a menudo es radicalizante. El proceso de imaginar que el mundo podría ser diferente e intentar descubrir cómo llegar ahí destruye la apatía y la pasividad. En sociedades que han tenido tradiciones más largas y más significativas de pensamiento radical, más que Estados Unidos, como es el caso de Francia o Italia, la teoría política tiene un papel más grande en la política que aquí, en Estados Unidos, dice ella. Y esta parte que viene a mí me gusta mucho,
que a mí también es de las partes que más me entusiasma de la teoría. En general me aburre, pero me gusta esta parte. Dice: enfatizo el aspecto imaginativo de la teoría porque los marxistas o algunas feministas radicales, como Christine Delphi, han enfatizado su base en la realidad material, en la vida material. Pero la teoría también describe aquello que aún no pasó. Marx no estaba describiendo el mundo cuando escribió sobre la dictadura del proletariado, proletariado. Y nosotros no estamos solamente describiendo lo que existe cuando hablamos de la revolución feminista o de la nación lesbiana. Quizás pocas mujeres hubieran podido imaginar el feminismo radical o el feminismo lesbiano solamente por mirar, examinando nuestras vidas, si no hubiéramos tenido contacto con ideas feministas radicales o feministas lesbianas. En su libro de 1989, Talking Back, Thinking Feminist, Thinking Black, la feminista afroamericana Bell Hooks sugiere que las feministas a menudo suponen que examinar nuestras propias vidas es suficiente para permitirnos entender nuestra situación política y darnos una estrategia. Pero las teóricas feministas también han criticado la teoría. Voy a leer la cita de Bell Hooks que pone a favor. Tomar a las mujeres como el punto inicial de la politización, a las mujeres que en un patriarcado blanco, supremacista, capitalista, es hecha particularmente construida socialmente para pensar: solo yo, mi cuerpo, constituyo un universo y solo eso verdaderamente importa. Tomar a esa mujer hacia sí, al ser de esa mujer, como punto de inicio para la politización es necesariamente arriesgado. Si alguien dice lo personal es político, puede no haber un sentido de conexión entre la persona de uno y la realidad material más grande. Es decir, no hay un sentido de lo que es lo político. En esta frase lo que resuena más es la palabra personal, no la palabra política. Inseguro de lo política, cada hembra, cada mujer, supone el conocimiento de la persona, lo personal. No hace falta entonces buscar el significado de lo político. Es más simple quedarse con lo personal, hacer sinónimo el personal y el político. Yo la traduje espantosa, pero es una cita importantísima. Muchas mujeres involucradas en el movimiento feminista suponen que describir la experiencia personal de explotación por parte de los hombres era estar politizada. La politización necesariamente combina este proceso, es decir, el nombrar la experiencia de una, con el entendimiento crítico, con la comprensión crítica de la realidad material concreta, que pone las bases para la experiencia personal. Algunas feministas teóricas también han criticado la teoría, como es el caso de T. Grace Atkinson. Y voy a leer una cita de ella porque me encanta y porque la incluye acá Carol Ann Douglas. Todo lo que he dicho hasta ahora es teoría en el peor sentido posible. Supone los conceptos como hechos, cualquiera de ellos, si es falso, desafiaría todo lo que sigue. Es decir, supongo que es natural a la naturaleza humana desear satisfacción. ¿Y qué sobre el deseo de muerte entonces? Supongo que tal reversión cultural es importante, es posible para cambiar de forma radical la fuente de la identidad desde algo que se dirige desde afuera a algo que se dirige desde adentro. ¿Qué tipo de teoría evolucionaria puede ser consistente con eso? Supongo que la naturaleza humana podría funcionar para unir el interés propio de cada uno con los intereses de otros en un imperativo categórico. ¿Y dónde hay evidencia para esto? Es una de las muchas pesadillas del feminismo, que hasta concebir lo que podría calificar como cambio significativo para las mujeres, para eso debe antes saltarse de acantilado a acantilado.
y ni siquiera he considerado acá cómo dichos cambios podrían llegar a ser implementados. Fin de la cita. Complicada la teoría también. No todas las teóricas feministas han reconocido la cantidad de suposiciones que hacemos. Esto es hermoso porque esto vamos a verlo mucho cuando hablamos de qué es feminismo lesbiano, qué es lesbianismo, qué es feminismo. La mayoría de estas cosas las damos por existentes, por naturales, por hechos, por fácticas, y no son construcciones, conceptos. Son definibles, corregibles, abandonables. En fin, retomo. No todas las teóricas feministas han reconocido la cantidad de suposiciones que hacemos. En cantidad de textos feministas radicales y lesbianos, mucho está implícito o sobreentendido, en lugar de dicho explícitamente. Es muy difícil hasta comparar y agrupar autoras feministas en diferentes escuelas, como yo he intentado hacer, dice Caroline Douglas, porque a veces algunos puntos muy básicos, como las ideas de cada autora sobre si hay o no diferencias fundamentales inherentes entre varones y mujeres, no están planteadas. Algunas feministas radicales y algunas lesbianas han dejado sus objetivos y quizás sus estrategias o sus tácticas implícitas en lugar de explícitas. Por último, entonces dijimos que había muchos métodos feministas, teorías feministas. Tomamos muchas fuentes para nuestro pensamiento, para nuestra producción escrita. Por ejemplo, dice Caroline Douglas, T. Grace Atkinson ha sido influenciada por el estudio de la filosofía y entonces discute contra la noción de Aristóteles de que las personas tienen diferentes funciones en la sociedad y que son definidas por esa función. Esposa, madre, padre, esclavo, amo. Entonces ahí tenés de nuestras fuentes para nuestras escrituras. Mary Daly fue influenciada durante años de estudiar filosofía y teología, era una teóloga católica. En su libro Ginecología se las arregla para tomar el concepto católico de los 7 pecados capitales y volverlo contra los varones, señalando las 8 pecados capitales de los varones. Susan Griffith es poetisa, escribe como poetisa. La obra de Firestone y de muchas otras está influenciada por el marxismo, es decir, tomamos muchas fuentes las feministas. Sin embargo, muchas diferentes escritoras feministas tienen en común una intensidad emocional, un estilo emocional a la hora de escribir. La obra no está divorciada de sus sentimientos personales. Escritoras tan diferentes como Atkinson o Daly mencionan cuán doloroso es enfocarse en la opresión de las mujeres a la hora de hacer su trabajo. Nadie podría imaginar que una autora feminista se separa o se aleja del sujeto de su tema, digamos, de su tema, de su asignatura. La teoría feminista radical y la teoría lesbiana son apasionadas. El dolor verdadero de las mujeres verdaderas cubre casi todas las páginas. La obra de escritoras como Adrienne Rich, Audre Lorde, Mary Daly, Janice Raymond transmite vívidamente experiencias de alegría también de las mujeres. Estoy intentando descubrir cuáles son nuestras suposiciones y hacer aquello implícito o sobreentendido lo más explícito posible, para que todas podamos evaluar mejor las ideas feministas y las ideas lesbianas. El propósito de este libro no es sustituir la lectura de las obras originales, sino al revés, motivarnos a buscarlas. Algunas no han recibido la atención que merecen aún dentro del movimiento feminista. Estoy un poco sorprendida de lo poco análisis que hemos hecho de nuestro creciente cuerpo de teoría. Ciertamente, el marxismo ha analizado a Marx por más de un siglo y no parece estar por abandonar la práctica. Aunque las feministas radicales y lesbianas, afortunadamente, no tenemos un único autor que podamos ver como central para nosotras, como Marx es para el marxismo, sí tenemos un cuerpo que merece ser discutido.
Nuestro trabajo es notable por su diversidad, su pluralismo, la falta de un único líder de quien fluyen todos los pensamientos. Imagínense llamar al feminismo el firestonismo o el beauvoirismo y suponer que las ideas de una autora eran el estándar o eran la manera de evaluarlas de todas las demás. Es absurdo. No existe una única teoría a la que una debe adherir o un único grupo al que una debe pertenecer para ser incluido en el espectro de la política. Nuestra flexibilidad es nuestra fortaleza. Las feministas nunca serán avergonzadas por el equivalente del pacto no agresión entre Hitler y Stalin del 39, o una política favorecida por líderes o seguidores que deben adherirlas o seguirlas. El feminismo nunca estará en la posición de los excomunistas que describe Vivian Gornick en el romance del comunismo americano, que sentían que no tenía sentido participar en la política si ya no podían pertenecer al Partido Comunista porque veían en ese partido el único partido revolucionario del pueblo. Las feministas que están en desacuerdo con las ideas o procesos de otro grupo simplemente forman otro grupo. Aunque es afortunado que ninguna de nuestras teóricas sea canonizada, sería útil tener una familiaridad más detallada sobre las diversas ideas. Algunos libros feministas muy importantes, particularmente Amazon Odyssey de T. Grace Atkinson y también el de mayor circulación, La dialéctica del sexo, The Dialectic of Sex de Firestone, no están en impresión en este momento. En general se omiten de los estudios feministas y las mujeres que se han unido al movimiento en general no lo han leído. Esto dice ella en 1990. Imagínense estos. Amazon Odyssey creo que no está en español. Y bueno, sabemos que ya ni existen estudios feministas, todo es post-porno del ultra mega queer, de los géneros engliterizados. Así que la academia tampoco tiene mucho feminismo. Sigo leyendo al final del capítulo 1. También algunas autoras feministas no dan crédito a las fuentes de sus ideas, mientras que otras, como Mary Daly o Adrienne Rich, lo hacen la mayoría de las veces con la mayoría de sus fuentes. Algunas feministas citan ideas de Beauvoir o frases de Beauvoir sin nombrarla. Algunos colectivos se han quejado de que sus ideas se utilizan sin dar crédito apropiado. Esto tampoco es exclusivo de las 90, ¿verdad? No le pasaba solo a Carol Ann Douglas. Seguimos. Pero creo que aquellas cuyas ideas son usadas más comúnmente sin atribución o sin reconocimiento son T. Grace Atkinson y el grupo feminista lesbiano de principios de los 70, The Furies, Las Furias. En conversaciones, o diríamos ahora en estados, en redes sociales, no es demasiado importante, pero bueno, a la hora de escribir sí es importante. Lo último que dice Carol Ann Douglas al final de este capítulo es que dudo que sea enteramente coincidencia que a menudo son los libros más radicales, los menos accesibles y los menos citados. Y es verdad. En fin. Queridas lesbianas, radicales, feministas, mujeres, terminamos el primer capítulo. Muchas definiciones, algunos pantallazos sobre qué quiere decir cuando se dice que el análisis es psicológico, o la clase, la raza. Ahora hablamos en realidad de interseccionalidad, pero es un término más nuevo en lo que se analiza acá, pero sería la parte de si el feminismo es para todas las mujeres. Métodos en teoría feminista, se habla de la creación de conciencia y de la teoría en sí también. Y después teorías diversas, que es lo más importante del feminismo. Esto se va a notar más a medida que avancemos, de por qué es tan rica esta diferencia, por qué es tan rico que el feminismo radical se nutre de un montón de corrientes, pero que a la vez no sigue una única, y esto es no solamente algo que existe, sino algo deseable. La que viene, el capítulo 2, cierra la primera sección del libro, digamos, que son las fuentes de teoría feminista. Ven ahí, hay movimientos afroamericanos, existencialismo, anarquismo, marxismo. Acá esta parte hay un montón de varones involucrados. No se los nombro, pero bueno, sí las ideas de Beauvoir, anarquismo, feminismo, marxismo, teoría y teoría bajo fuego es la última parte. En esto vamos a ver de dónde sale la teoría.
El feminismo revolucionario es radical, es ecléctico, y así que por eso vamos a repasar también esta parte. Después sí, la sección 2, orígenes de la supremacía masculina, como decíamos hoy, ¿por qué mandan ellos? Vamos a hacer énfasis en el capítulo 3, contra el género, porque entender esto es como aprender a respirar de necesario. Acá se nombra, se cubre un montón de gente en lo que falta. De Beauvoir, Firestone, Atkinson, Daly, Dworkin, no puede estar mal, pero eso será para la próxima. Pregunten, comenten, todo lo demás. Eso ha sido todo por hoy, en la misión imperdonable de acercarnos todo lo que se pueda, entender cómo pasa lo que pasa y qué hay que hacer al respecto. Feminismo, radicalismo, lesbianismo, liberación, todo sanito. Seguimos después con más teoría feminista que nunca mató a nadie, ni a nadie que valga la pena, porque entendiendo menos cosas no nos vamos a salvar. Adiós, adiós. Lesbianismo radical, amor y liberación para las mujeres. ¿Cómo puede estar mal? Chau.